aunque somos en este momento pocos y esperamos que vaya sumándose un mayor número de estudiantes, debo decirles que en realidad probablemente la poca asistencia se deba a que en distintos lugares estamos organizando actividades de diversos tipos relacionados con esta 11ª semana de la investigación científica. Y bueno, a ustedes que están aquí, les agradecemos mucho la presencia. En este momento vamos a, de alguna manera, a iniciar lo que serían los trabajos de esta 11ª semana de la investigación científica en lo que es el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, y vamos a abrir de alguna manera, con una expresión que se usa para cerrar, pero en esta ocasión la usaremos para abrir. Vamos a abrir con una verdadera prenda de oro, que es nuestro conferencista, el doctor Lecuona, que viene de la Universidad de Anáhuac y es un economista reconocido, un economista especialista en mucho de lo que son los problemas de punta de la reflexión económica en este momento en nuestro país. Y con el paso de esta pequeña presentación vamos a hablar un poquito más de él, y de momento insisto en que estamos con él, con su presencia, con su trabajo, con su conferencia. Estamos inaugurando lo que es esta 11ª semana de la investigación científica en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Como ustedes verán, nos acompaña nuestro anfitrión, que siempre está con nosotros en estas lides, que es el director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, el licenciado Alfonso Mayorga. A él muchas gracias por estar acompañándonos. Nos acompaña también el doctor Cuauhtémoc Calderón, quien ha tenido a su cargo la organización de este evento, que organizamos directamente en apoyo o apoyados por la Academia de la Investigación Científica. Y también se encuentra entre nosotros, además de nuestro distinguido conferencista, el doctor Barraza, quien es coordinador del Centro de Estudios Biológicos y está al frente, y otros distinguidos profesores de la universidad que alcanzo a apreciar desde aquí, desde donde me encuentro. Bueno, miren, muy rápidamente les voy a comentar cuál es el significado que tiene esta semana de la investigación científica, e inmediatamente vamos a dar paso a una pequeña presentación también muy breve de lo que es la trayectoria académica del doctor Lecuona, y después daremos oportunidad a escuchar al doctor Lecuona y esperaremos a lo largo después de la conferencia, pues, los comentarios de ustedes. Les tengo que decir que en la universidad hay un interés creciente en introducir a los estudiantes y a los profesores al conocimiento de lo que es los estudios más novedosos en los distintos campos disciplinares, y que cada año hay la oportunidad de que, en coordinación con la Academia de la Investigación Científica y apoyados muy de cerca por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, organicemos ciclos de conferencias en los que recibimos la visita de expertos, de especialistas, de investigadores nacionales, como es el caso del doctor Lecuona. Y aquí en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración tenemos para esta semana un programa bastante amplio, bastante extenso, que arranca justo el día de hoy y prácticamente termina el viernes 27. Entre las conferencias que tenemos preparadas para el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, además de esta conferencia del doctor Lecuona, después del doctor Lecuona, el doctor Calderón va a hacer una presentación un tanto breve de lo que es el proyecto de maestría en economía, un proyecto que estamos lanzando al concurso nacional para que recibir estudiantes de todo el país, y si es posible de América Latina, para abrir este programa, que es uno de los programas en los que más ganas está en este momento poniendo la administración de la universidad, los profesores y los investigadores. Y durante la semana tendremos la oportunidad también de escuchar
al maestro Ulises Campbell, que está muy discretito ahí en la cuarta fila. Él nos hablará sobre el pragmatismo y el poder político en Norteamérica. Tendremos también una presentación del maestro Jesús Lao, del doctor Jesús Lao, el maestro Ramón Chavira, que lo vi, se desapareció, pero creo que muchos de ustedes lo conocen, hablará del cambio tecnológico. Tendremos una visión sobre la democracia en América de Tocqueville, de parte de Antonio Parra. Luego habrá algo sobre administración del desarrollo urbano, de parte del maestro Francisco Llera. El maestro Oscar Maínez nos hablará desde la perspectiva un tanto de los estudios de criminología de los problemas de la violencia en Ciudad Juárez. Y el viernes 27 el doctor Fullerton hablará de la inflación en México, algo que empieza a aparecer, o por ejemplo, por lo menos la sombra empieza a dibujarse de nuevo. Y la doctora Patricia Eaton hablará también de algunas cuestiones de carácter económico, específicamente de política impositiva. Esto es el programa que tenemos, es un programa al que lo estamos invitando a que nos acompañen. Y hoy, como les decía, está con nosotros el doctor Ramón Lecuona. Él en este momento está trabajando en el Departamento de Economía, Negocios y Finanzas de la Universidad de Anáhuac. Él estudió su licenciatura en esta misma universidad, tiene una maestría y un doctorado en la Universidad de Cornell. Él ha hecho también estudios en especial en moneda y banca en la Universidad de Harvard. Ha sido asesor para América Latina en el Citibank. Fue subdirector del Centro de Estudios Monetarios de América Latina, conocido como CEMLA. Ha estado muy cerca de la dirección escolar y administrativa de este Departamento de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac, y tiene entre sus trabajo intelectual, entre su producción académica, una cantidad muy importante de artículos científicos y de libros. Ha sido invitado para que en esta ocasión nos hable del significado de la globalización en la economía mexicana. El detalle del tema lo va a presentar el doctor Cuauhtémoc Calderón, y bueno, solo me resta agradecer infinitamente la presencia de ustedes, y creo que para ustedes es una muy significativa oportunidad para que ustedes escuchen al doctor Lecuona. Yo quedé fascinado con los primeros comentarios que tuve con él hoy por la mañana. Él tiene una idea muy interesante de lo que debe ser el quehacer hoy día del profesor, del investigador, el profesionista en el área de economía. También tiene una idea muy interesante que hace mucho hubiera querido escuchar de alguien como él, sobre esta creciente convergencia entre lo que es el terreno de los negocios, la administración y la economía. Y creo que por esta razón y por lo que trae en sí mismo el tema que nos va a presentar, vale la pena estar en esta tarde con él, escucharlo y cuidadosamente ver en qué momento existe la oportunidad de hacer algunas preguntas. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Paso el micrófono al licenciado Mayorga, si es que quiere dar alguna bienvenida, como siempre lo acostumbra. Sí, maestro Loera, aunque ya propiamente ya hizo toda una relación de la actividad, yo nada más pues estoy presente en este evento para primeramente pues ver que esté en condiciones de que se lleve a cabo y enseguida pues agradecer al maestro Lecuona su presencia y la actividad que están realizando en esta semana de investigación científica dentro del campus del Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Pues nos permite engalanar a este instituto con tan distinguidas personalidades y sobre todo cumplir los lineamientos de la política del señor rector en cuanto que atendamos todas las áreas de la misión de la universidad, y esto nos da una magnífica oportunidad. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias. Bueno, si el maestro Calderón nos introduce un poco al tema del doctor Lecuona, se lo agradeceríamos infinitamente. Bueno, yo lo que tengo que hacer es, pues, más que nada, darle la palabra al doctor Lecuona y bueno, agradecerle pues su presencia
en este campus. Gracias, Cuauhtémoc. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes y muchas gracias por su presencia. Quiero agradecer muy sinceramente a su universidad por esta invitación, esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Es la primera vez que estoy en Ciudad Juárez y por lo que he comentado con el doctor Calderón y con algunos otros con su rector y con algunos funcionarios de la universidad, bueno, pues estoy realmente muy interesado y muy agradablemente enterado de los trabajos que esta universidad realiza en la formación de los jóvenes de esta zona extrema del país. Quiero de veras felicitarlos mucho por el empuje y por las ganas con las que están haciendo las cosas y agradecerles realmente la oportunidad que me han dado de estar hoy aquí con ustedes. Bueno, el tema que conversamos con el doctor Calderón cuando me hizo favor de invitarme a esta semana de la investigación fue el tema de cómo se ve México en este proceso de globalización. Todos los días todos oímos hablar de globalización, todos mencionamos el tema, es algo que nos trae ya desde hace varios años obsesionados. Y a mí me gustaría un poco hacer algunas reflexiones con ustedes y ciertamente después me encantaría conocer sus puntos de vista sobre este tema, ¿no? Pero la primera cosa que tendríamos que decir es que México se incorpora a este proceso de apertura, se incorpora a este proceso de internacionalización o de globalización, como lo llaman algunos, apenas hace 12 años. Ahora todos hablamos de globalización todo el tiempo, pero durante muchos años en México hubo un debate muy fuerte, muy profundo y muy sensible sobre si deberíamos o no deberíamos de abrir la economía, sobre si deberíamos o no deberíamos permitir un comercio más fluido con el resto del mundo, sobre si era conveniente o no que la inversión extranjera viniera a México de manera muy abundante. En fin, hubo esta discusión en México que finalmente había llevado a que hasta principios de los 80s este fuera un país realmente muy cerrado a nivel internacional. Teníamos poco comercio con el mundo, pocas exportaciones y pocas importaciones en relación al tamaño de la economía. Teníamos ciertamente tabús con respecto al papel que la inversión extranjera podría jugar en el desarrollo del país. Éramos muy cerrados desde el punto de vista no solo económico, sino también desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural, ¿no? Y bueno, finalmente a principios de mediados de los 80s esto empieza a cambiar, insisto, después de muchos años de discusiones y de debates internos en el país, empieza a cambiar, pero empieza a cambiar muy rápido, es decir, nos tardamos mucho en decidir si abríamos o no abríamos el país al exterior, pero cuando lo abrimos de golpe en todos sentidos, lo abrimos de golpe económicamente, comercialmente, financieramente, políticamente, en fin, vamos haciendo todo de repente muy rápido, ¿no? Y eso ha provocado que estas cosas que a muchos de ustedes que son muy jovencitos, son estudiantes, les parezcan ya naturales, porque desde que tienen uso de razón han vivido en este proceso, pues a otros que no tenemos la desgracia de no ser tan jovencitos, nos parece realmente como un proceso en el que ha habido incluso rupturas importantes en el país, ¿no? Entonces, bueno, esa es una primera cuestión que quisiera dejarles planteada. La apertura económica, la apertura en general en el país hacia el exterior es relativamente reciente y se hizo muy de golpe, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿por qué la hicimos, ¿no? O sea, ¿por qué decidimos de repente abrir una economía, una sociedad que había durado tantos años cerrada, ¿sí? Y además tan celosamente cerrada? Bueno, pues uno tendría que decir que aquí convergieron varios aspectos, pero fundamentalmente lo que ha venido a determinar este cambio drástico en nuestra vida y en la forma en que vemos al resto del mundo, pues tiene que ver justamente con los cambios que se han dado en el resto del mundo, ¿sí? Es decir, este proceso de integración económica y financiera y cultural en el mundo viene ya desde hace varios lustros y nosotros nos habíamos resistido a entrarle, pero esta integración se venía dando. Los años 80
son años en los cuales uno ve en todo el mundo prácticamente, uno ve este proceso de apertura, este proceso de creciente interacción entre las economías, este proceso de creciente intercambio de bienes y de factores de la producción, de capital, de inversión, de tecnología, de conocimiento, etcétera. Entonces, eso es lo que ocurre. Por eso es que nosotros finalmente, por ahí a mediados de los 80s, nos insertamos a esta corriente de apertura, porque esta ya venía, o sea, en el mundo venía y venía dándose con una tremenda, con una tremenda vitalidad, con una tremenda fuerza. ¿Sí? Así es que simple y sencillamente lo que hizo México en esas épocas fue sumarse a una corriente que ya estaba dada a nivel internacional. ¿Qué es lo que provocó que a nivel internacional se vinieran dando estos cambios, se viniera dando este proceso de globalización al que estoy haciendo referencia? Bueno, pues uno tendría que decir que ciertamente algunos de los factores que más influyeron en esto, pues fue el desarrollo de la tecnología en las comunicaciones y los transportes, ¿verdad? Simplemente la tecnología nos achicó el mundo, ¿verdad? Nos permitió acercarnos los unos a nosotros, ¿sí? Ahí esto es algo que cambia drásticamente las condiciones de fines del siglo XX con respecto a todo lo que había vivido la humanidad anteriormente, ¿no? Nosotros tenemos ahora manera de mover grandes cantidades de mercancías a costos muy relativamente bajos y a grandes velocidades. Podemos mover recursos financieros, simple y sencillamente hacerlos inmateriales, ¿no? Y en segundos podemos mover por todo el mundo millones y millones de dólares. Tenemos constante intercomunicación, sabemos lo que está ocurriendo con unas horas, a veces minutos de diferencia, sabemos lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, y ya esto es algo que se nos hace normal, es básicamente algo que es parte de nuestras vidas todos los días, ¿sí? Bueno, pues esto no existía hace apenas un par de décadas, no había la manera de que estos intercambios, estos movimientos se dieran con la velocidad y al bajo costo que se dan hoy día. Entonces esto mismo ya vino a provocar, ¿no?, este acercamiento, este achicamiento, digamos, del mundo. Entonces creo que ahí hay una primera cuestión fundamental en este proceso. Y de por qué se da. ¿Qué otras cosas cambian? ¿En qué otras causas cambian en el mundo, además de la tecnología? Bueno, pues tenemos que allá para los años 60, principios de los 70, ya había una economía internacional, por lo menos en Occidente, muy bien estructurada después de la Segunda Guerra Mundial. La reconstrucción de Japón y de Europa Occidental ya estaba totalmente concluida. Entonces teníamos por un lado los Estados Unidos, teníamos por otro lado a Europa Occidental y por otro lado a Japón como polos de desarrollo económico, que habían estado muy cerrados en la época de la posguerra y que había razones de fondo vinculadas con la reconstrucción de esas economías que determinaban que esas grandes economías estuviesen cerradas y protegidas. Los europeos, por ejemplo, tenían controles de cambios durante toda los 50 y parte de los 60. En Japón mismo había controles de cambios. España derogó los controles de cambios apenas en los 80, ¿verdad? Es decir, todo el proceso de reconstrucción de la posguerra estuvo muy basado en un intervencionismo muy fuerte del Estado que le imponía controles a la actividad económica en muchas esferas de actividad, ¿no? Entonces, bueno, una vez que la reconstrucción fue concluida y que tenemos una Europa Occidental muy sólida económicamente, a unos japoneses y a otros países en Asia muy sólidos también económicamente, bueno, empiezan a desaparecer esas motivaciones, por ejemplo, a los controles financieros, ¿sí? Ya no era necesario retener los recursos internos, ¿sí?, sino que era permisible, ¿no?, incluso conveniente desde el punto de vista de la estrategia de varios países, el permitir que los flujos de fondos se dieran hacia otras partes del mundo, ¿sí? Entonces empiezan a levantar controles, ¿sí?, se empiezan a levantar controles en Europa, se empiezan a levantar controles en menor medida, pero se empiezan a levantar controles en Asia, ¿sí?, y ciertamente en los Estados Unidos también, ¿sí?
Porque aunque parezca mentira, ¿verdad?, pues todavía en los 80s en los Estados Unidos había controles sobre las tasas de interés, había una regulación Q que le ponía techo a las tasas de interés, ¿no? Nosotros nos espantamos acá ahora de que le anduvimos moviendo a las tasas de interés en los 70s y en los 80s. Bueno, pues los norteamericanos también lo hicieron, ¿sí? Es decir, el mundo era un mundo de controles en lo económico, ¿no? Y estos controles se vienen derogando de manera progresiva y se viene creando, ¿sí?, junto con esta posibilidad de integración del mundo por razones tecnológicas, se vienen creando estas condiciones para que los países vayan liberalizando sus economías en lo individual, ¿sí? Entonces, fíjense, pasa todo eso en el mundo y bueno, y nosotros, los mexicanos y los latinoamericanos en general, pues nos quedamos un poco atrás en este proceso, ¿sí? Es decir, cuando en los 80s la globalización y la liberalización avanzaba en el mundo, en todas las economías industriales de Occidente, pues acuérdense ustedes dónde andaba América Latina. América Latina andaba ahí haciendo unos esfuerzos desesperados por gestionar la crisis de la deuda que nos había estallado en 1982. ¿Sí? Entonces nosotros nos pasamos todos los 80s o una buena parte de los años 80s tratando de ver cómo ajustábamos las economías para poder pagar los servicios el servicio de la deuda externa, para ver cómo le hacíamos para crecer, en fin, para ver cómo la sobrellevábamos después del trancazo que nos dio la crisis de la deuda en 1982. Entonces, vuelvo a insistir, el mensaje debe ser: el mundo iba ya muy avanzado en este proceso, digamos, de apertura y de integración, cuando nosotros, hacia mediados de los años 80, decidimos abrir las cosas al comercio, a la inversión extranjera en México, países. Ese es un punto importante, ¿sí? Otro punto importante, se ve a la democracia como la forma de organización política. Hay una corriente democratizadora en prácticamente todo el mundo, ¿sí? Por donde quiera que uno ve, la discusión es sobre democracia, ¿sí? Mercado en lo económico, democracia en lo político, ¿sí? Y esto es algo que se repite. Y vuelvo a insistir, estas son reglas del juego que son comúnmente aceptadas y que cualquier país que intente pertenecer a esa sociedad internacional tendrá que observarlas, ¿no? Entonces es mercado en lo económico, democracia en lo político, derechos humanos, ¿sí?, como un factor fundamental también de conducción de la vida de las sociedades y de los individuos. Bueno, y ahí tenemos 3 parámetros, ¿sí?, que no podemos dejar de lado, porque son los parámetros que están siendo fijados a nivel de la comunidad internacional. Bueno, ¿cómo viene en ese contexto pues global, con esas reglas del juego y con estas motivaciones, ¿va?, cómo viene dándose la penetración de México en este concierto global? Bueno, pues lo dijimos, realmente la apertura al comercio, que fue por donde empezamos nosotros a abrir la economía mexicana, se da en 1986. En 1986 el gobierno mexicano inicia un proceso, ¿sí?, de apertura al comercio internacional. Era el licenciado Miguel de la Madrid, presidente de la República, y entonces empezamos a mover las cosas drásticamente en México. Teníamos un sistema para regular el comercio exterior en el cual la mayor parte de los bienes que México traía del resto del mundo estaban sujetos a permisos previos, ¿sí? Es decir, uno no podía importar lo que quería, ¿sí?, ni siquiera pagando aranceles, era sujeto a permiso. Uno tenía que ir, solicitar un permiso, y si le daban el permiso, entonces el bien podía ser importado. Se permitía básicamente la importación de bienes de producción, de bienes de capital o productos, materias primas o productos intermedios, pero la importación de bienes de consumo final estaba prácticamente prohibida. O sea, si uno quería importar una televisión, no podía importar la televisión. Si uno quería importar un automóvil, no podía importar un automóvil, tenía que tener amigos realmente muy importantes para poder importar un automóvil, ¿sí? O sea, no se podía importar bienes de consumo. Ir a un supermercado y encontrar, como encuentran ustedes ahora, galletitas danesas y carnes frías españolas y todo esto que ustedes ven y ahora se les hace tan normal, imposible. O sea, imposible, eso no se podía importar, y entonces se abastecía la demanda interna con manufacturas, con productos generados fundamentalmente en México, ¿sí? Entonces, ahí viene un primer cambio muy importante en 1986, abrir al comercio internacional.
¿sí? Se pasa del sistema de cuotas, de permisos previos, a un sistema de aranceles, o sea, de impuestos a las importaciones, y luego se bajan drásticamente esos aranceles, pero drásticamente, ¿sí? Por eso decía yo que fue muy de golpe como hicimos nosotros la apertura. Bueno, yo diría que quizás es uno de los procesos de apertura económica más rápidos y más indiscriminados que se han hecho en la historia, ¿no? Entonces, abrimos al comercio internacional. ¿Qué otra cosa hacemos? Bueno, además de abrir al comercio internacional, empezamos a flexibilizar las condiciones de entrada de la inversión extranjera directa. Ese fue eternamente una gran discusión en este país. Si debíamos permitir o no debíamos permitir que la inversión extranjera directa viniera a México de manera amplia, ¿sí? Y la discusión había sido simplemente, bueno, que si la inversión extranjera venía a México, era casi de como a vender la patria, que no podíamos permitir que esta inversión, y simplemente lo que hacíamos es obstruirla, simple y sencillamente, de una manera u otra, lo que se hacía era obstruir esta avenida de la inversión extranjera directa. Bueno, ahí en 1986-87, junto con la apertura del comercio, se empieza a dar una gran flexibilización para que la inversión extranjera directa viniera a México, ¿sí? Entonces, fíjense, primero que todo, liberalizamos inversión extranjera y liberalizamos comercio, ¿sí? ¿Cuál ha sido el resultado de esa liberalización del comercio y de la inversión? Pues ha sido, si uno lo ve en las cifras de inversión extranjera y de comercio, pues ha sido espectacular. Para que ustedes se den una idea, en 1986, ¿sí? El total de las exportaciones mexicanas, el total, incluido el petróleo, incluido todo, el total de las exportaciones mexicanas era apenitas arriba de 20,000 millones de dólares. ¿Sí? 1986. 1997, o sea, unos cuantos años después de la apertura, 110,000 millones de dólares, ¿sí? El año pasado. O sea, para que se den una idea, ¿sí? de lo que ha significado esto. Es decir, por eso el país ha dado vuelta en tan poco tiempo, en 10, 12 años, ¿sí? Nos fuimos de exportar 20,000 millones de dólares en 86 a 110,000 millones de dólares en 87, ¿sí? En 97, perdón, en estos 10, 12 años. Y sigue que la cosa para arriba. Venimos creciendo las exportaciones a tasas de 20% por año, seguimos creciendo, este año siguen creciendo muy rápidamente las exportaciones. Después voy a hacer referencia a eso, qué significa y qué estructura tienen. Ahorita nada más les digo estas cifras globales para que ustedes visualicen el tamaño de cambio que esto ha tenido. Pasaron las exportaciones de significar 6, 7 puntos del Producto Interno Bruto a significar, ya casi 40% del Producto Interno Bruto, ¿sí? O sea, nada más dense un cuenta, esto es lo que significa pasar de ser una economía cerrada a ser una economía abierta, ¿sí? Y en un periodo de tiempo muy rápido. En términos de inversión extranjera directa, para que ustedes se den una idea, toda la inversión extranjera directa que había acumulado el país hasta 1988, cuando el presidente Salinas tomó posesión, era como de 20,000 millones de dólares. O sea, toda la inversión que se había hecho en toda la historia de México hasta en ese momento. Bueno, pues hoy día esa inversión extranjera directa anda cerca de los 60,000 millones de dólares y estamos recibiendo, el año pasado recibimos 12,000 millones de dólares solo en un año. Esta es la inversión que va a planta y equipo, inversión directa, ¿sí? O sea, esto les pinta a ustedes el tamaño de cambio que han tenido las cosas después de que se tomaron esas medidas de liberalización del comercio y de la inversión extranjera, ¿sí? Medidas que ciertamente además son muy permanentes, porque incluso es tal el volumen del comercio y tal el volumen de la inversión que ya hubo incluso en el Inter, ¿verdad?, un tratado de libre comercio para Norteamérica, donde pues se planteó un marco regulatorio, un acuerdo, donde se están dando las reglas, ¿no?, que dan las reglas justamente en el cual se mueven esas enormes cantidades de bienes y esas enormes cantidades de inversión. Porque ahorita hablé de lo que eran las exportaciones mexicanas, pero ahora súmenle las importaciones, ¿sí? Es otro tanto. Entonces ustedes piensen que el año pasado el comercio exterior mexicano ya superó por bastante margen los 200,000 millones de dólares, ¿no? Entonces pasamos de un comercio internacional de 35,000 millones de dólares, importaciones y exportaciones, en el 86, a un comercio de más de 200,000 millones de dólares en el 1997. Entonces, bueno,
Por eso incluso un acuerdo de libre comercio en la zona norteamericana, ¿no? Porque ya son volúmenes enormes de comercio los que se están moviendo en estos, ¿cómo se llama? En nuestro país, ¿sí? Y por eso el cambio también tan drástico, y por eso lo irreversible de estas medidas. Una de las cosas que creo que nos debe quedar muy claro es que todo este proceso alcanzó ya tales magnitudes, que es un proceso irreversible, es decir, esto ya se abrió y va a seguir abierto, o sea, y va a seguir, ¿por qué? Porque, bueno, se está conformando ya la estructura económica del país de acuerdo a estos enormes volúmenes de comercio y de inversión. Después vamos a regresar a estos temas, ¿no? Entonces, por ahí empezamos la apertura, y de este dramático ha sido el efecto de haber hecho la apertura. ¿Sí? El comercio exterior simplemente explotó en este país, a la luz de los cambios que se empezaron a hacer en 1986 y que se han venido profundizando, ¿no? O sea, empezamos en 86, luego seguimos abriendo, firmamos el acuerdo, el Tratado de Libre Comercio, y seguimos en el proceso, como ustedes saben, post acuerdo de liberalización en diferentes sectores con diferentes calendarios, pero seguimos caminando en ese sentido. Entonces, bueno, tenemos en lo económico otro México, en 12 años, tenemos otro México que tiene muy poco que ver con el México económico de antes de la apertura, ¿sí? Y que es un México económico que ya está allí, ¿sí? Nos guste, no nos guste, nos ejerza presión, no nos ejerza presión, nos produzca emoción o nos produzca repulsión, allí está, y lo que tenemos que entender los mexicanos muy claramente es que eso ya está allí, y que lo que queda por delante es ver cómo le vamos a hacer para manejarnos lo mejor posible con esa realidad que es nueva y que está allí. Ahí es la que nos está afectando día con día, ¿verdad? Bueno, entonces ahí empieza la apertura. ¿Qué más ha significado la apertura, además de esto que dije en términos de comercio exterior? Bueno, pues como dijimos antes, la apertura mexicana no es otra cosa que una reacción, un acomodo a lo que está pasando en el resto del mundo. O sea, los mexicanos a veces somos muy autistas, ¿verdad? Queremos ver el mundo en términos de nuestra comunidad, de nuestra realidad, de nuestra cercanía, ¿no? O sea, a veces somos muy provincianos, ¿verdad? Pues no, hay que entender que desgraciadamente no tenemos tanta fuerza ni tanto peso en el mundo como para determinar el rumbo que traen las cosas, ¿no? Sino que más bien lo que hemos ido aquí. Esa era la forma en que el comercio internacional se había hecho a lo largo de la historia, ¿no? Y la forma en que funcionaban las grandes corporaciones. Eso ya no lo hacen las corporaciones. ¿Cómo funcionan ahora? Ahora las corporaciones tienen redes de producción, ¿no? Que están ubicadas en diferentes partes del mundo, ¿no? Y después lo que tienen es puntos de ensamble de las partes, ¿no? Y después, pues entonces sí, desde esos puntos de ensamble surten a distintos mercados, en una lógica de una localización geográfica que les permite minimizar costos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, una televisión, ¿no? Una televisión, se produce el X parte de la televisión en Asia, X parte de la televisión se produce en Europa, X parte de la televisión se puede producir en el Caribe, y la televisión se ensambla aquí, a un ladito, ¿no? Entonces todas esas partes vienen de diferentes lugares del mundo, ¿sí? Una compañía que tiene una firma internacional, muy posicionada a nivel internacional, tiene estos diferentes procesos colocados en diferentes partes del mundo, hace cada proceso donde es más eficiente de ser hecho, es decir, donde hay más habilidad y más conocimiento y más capital para hacer bien ese proceso, trae todas esas partes a la frontera norte de México, las pone aquí las ensambla, ¿no? Y pum, y las manda al mercado norteamericano, ¿sí? Bueno, esa es otra cosa totalmente diferente. ¿Dónde se produjo la televisión? ¿Sí? No, pues se produjo en el mundo, ¿no? ¿Dónde se produjo el refrigerador? ¿Dónde se produjo la videocasetera? En diferentes partes del mundo. Y eso es lo que estamos viendo en todos lados, ¿sí? Esto es a lo que me refiero cuando hablo de que las empresas tienen estas redes de producción, ¿sí? Y entonces, ¿esto qué ha hecho? Pues ha cambiado la lógica del comercio internacional. Cuando hablamos hoy de comercio internacional, hablamos de otra cosa muy diferente a la que hablábamos hace algunos años, cuando el doctor Calderón o yo estudiamos economía, y no hace tanto que estudiamos economía, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿Qué era el comercio? ¿Qué era el comercio antes? Pues el comercio era eso que decíamos. En un país se elaboraba un producto,
y ese producto se mandaba a terminar a otro país, ¿no? Y era el comercio de México con Estados Unidos, o de México con Argentina, o de México con España. No, ahora ¿qué es lo que ocurre? Una gran parte del comercio internacional son transacciones intracorporación, ¿sí? Entonces ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Ford de Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? Tiene plantas en México, ¿no? Hace ciertos procesos, ciertas partes se producen en México, ¿sí? Y ¿cómo se llama? Y ciertos vehículos se producen en México, pero a su vez México importa otros componentes o otros vehículos. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, hay transacciones intracorporación entre Ford México, Ford de Estados Unidos, Ford de España, etcétera, ¿sí? Y lo mismo pasa con las televisiones, y lo mismo pasa con las computadoras, y lo mismo pasa con todo. Entonces, la lógica del comercio internacional, ¿sí?, es la lógica de la operación de una corporación multinacional. Ya no es la lógica de la operación, ¿sí?, de una empresa nacional que producía un producto para mandarlo al mercado externo, ¿sí? Entonces, este es un cambio drástico, fundamental. Esto está cambiando la forma de vida de la humanidad, está cambiando las reglas del juego más básicas con las que pasamos todo este siglo, ¿sí? Entonces, ahí hay que entender muy bien, ¿sí? Cuando uno le esculca esos 110 mil millones de dólares de exportaciones de las que hablé de México hace un rato, ¿ustedes qué creen que son estos 110 mil millones de dólares? Pues ahí hay un montón de exportaciones de compañías multinacionales. De hecho, déjenme darles un dato, ¿sí? Apenas 2% de las empresas que están inscritas en el padrón de exportadores de México, 2% de las empresas exporta más del 80% de todas las exportaciones, ¿sí? Para que se den una idea, ¿y qué empresas creen que son esas? Pues son las grandes empresas multinacionales. O sea, aquí les estoy justamente, y esto que pasa en México, pasa en todo el mundo, esto no es una cosa privativa nuestra, ¿sí? O sea, la naturaleza del comercio es totalmente distinta a la que estábamos acostumbrados a ver, y esto lo tenemos que tener muy claro, porque si no después no entendemos nada de cómo reaccionan las cosas. Hace poco alguien me preguntaba, porque ahora es la pregunta de moda, ¿no? ¿Y cómo nos va a pegar la crisis asiática? Porque ahora los asiáticos van a vender sus productos más baratos porque devaluaron y porque los costos... pues sí, nada más que a nosotros no nos va a pegar tanto. ¿Por qué? Porque es obvio, ¿no?, que Ford Norteamérica, de Estados Unidos, no va a sustituir las importaciones de Ford de México porque los asiáticos vendan más baratos, ¿verdad? O así como esta compañía, les digo, casi cualquier otra, ¿sí? Entonces, esto está dado más, insisto, que en el contexto de las compañías nacionales o de los países, en el contexto de cómo tienen organizada su producción a nivel global estas empresas multinacionales, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está esta cuestión. ¿Por qué era tan importante entonces liberalizar comercio e inversión extranjera al mismo tiempo? Porque si solo hubiéramos liberalizado el comercio, ¿sí?, entonces, ¿qué posibilidades tenía México de haber jugado en esta red global de producción? ¿Sí? ¿Cuál era la posibilidad que hubiera tenido México? Pues solamente si no hubiéramos abierto a la inversión, lo que podíamos haber hecho era exportar lo que las compañías mexicanas pudieran exportar. Pero esa es la lógica de la reorganización de la economía mundial. No es. ¿Sí? Nosotros, la lógica era abrir la inversión extranjera directa, y entonces sí, se desplazan un montón de compañías a hacer una serie de procesos a México. Y a ver, ¿y qué procesos creen que son los que las compañías multinacionales vienen a hacer a México? Pues los que son muy intensivos, ¿en qué? En mano de obra. ¿Sí? Los procesos que son muy intensivos en mano de obra. ¿Y por qué las compañías multinacionales desplazan la parte de los procesos o de su proceso productivo que es intensivo en mano de obra? Pues porque aquí la mano de obra es abundante y barata, ¿sí? Y esto es lo que le permite a las compañías, ¿sí?, reducir, ¿sí?, el nivel de costos, que es de lo que se trata cuando se arman estas redes de producción global, de minimizar costos globalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Bueno, toda esta expansión de las exportaciones tiene que ver con que liberalizamos la inversión extranjera. Y entonces sí, ahora sí, una compañía multinacional se liberalizó el comercio y puede traer todas las partes que produce de diferentes lugares del mundo, los puede traer aquí a un ladito, ¿sí? Porque el comercio está abierto. Y como la inversión está también abierta, entonces puede invertir y poner una planta en México. Entonces trae las partes, ensambla ese producto, aprovecha la mano de obra mexicana, que es de buena calidad y de buena productividad y barata,
ensambla el contenido aquí y lo manda al mercado de destino final, ¿no? Bueno, esa es la lógica, ¿sí? Podíamos esperar que a México se vinieran a asentar los procesos productivos intensivos en capital. Pues no, el capital está muy concentrado en donde están las organizaciones matriz de las compañías, donde se hace la investigación y el desarrollo de productos para la industria automotriz, para la industria electrónica o para la industria de la computación. Pues se hace en los países de origen, ¿no? Donde hay una gran abundancia de conocimiento y de capital, ¿sí? Eso no se hace acá se hace otra parte del proceso, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la lógica en la que está inscrita esta globalización y esa es la lógica en la que está inscrita la apertura de la economía mexicana y es la lógica que le da este dinamismo extraordinario al comercio exterior basado en México, que conste que ya no sé ni el término mexicano, sino basado en México. Muy bien. ¿Qué más hicimos nosotros como ajuste estructural, además de abrir al comercio y de abrir a la inversión? Hay otras dos cosas que creo que vale la pena mencionar. Se redefinió el papel del Estado en la economía, ¿sí? Ahí hubo un cambio drástico, ¿sí? Y como dije antes, nos movimos mucho hacia una economía de mercado. Hemos ido desregulando gradualmente diferentes sectores de la economía, ¿sí? Y esto ha permitido que la actividad de estas compañías sea más flexible, sea más fluida. Entonces, privatizamos, cuando digo redefinimos el papel del Estado en la economía, no solo desregulamos, sino sacamos al Estado de ser productor directamente de bienes y servicios en la economía, privatizamos grandes sectores de actividad económica, ¿no? Tratando de dar más espacios para que este proceso al que hago referencia pudiera progresar. Muy bien, hicimos eso e intentamos una reforma financiera. Y digo intentamos una reforma financiera porque nos salió verdaderamente de la patada, ¿no? O sea, privatizamos los bancos, liberalizamos las tasas de interés, liberalizamos la cuenta de capital, en fin, liberalizamos el mercado financiero. ¿Y qué propósito tenía liberalizar el mercado financiero? Era financiar internamente toda la reconversión de la economía. Bueno, pues ya vimos que eso nos salió francamente mal, nos salió el tiro por la culata, pero a eso vamos a hacer referencia después. Y eso es básicamente en lo que está basada la apertura mexicana: liberalización del comercio, liberalización de la inversión extranjera, redefinición del papel del Estado en la economía, disminuyendo mucho la intervención del Estado, y reforma financiera. Básica. Hay una quinta cosa que está pendiente y que no se ha podido hacer, que es la reforma al mercado laboral, a la legislación laboral. Ese es un tema que en casi todo el mundo se ha quedado por ahí trabado. Ha sido políticamente mucho más complicado hacer las reformas institucionales en los mercados laborales que todo lo demás. Nosotros hicimos ya las 4 primeras, ¿sí? Y hay una gran discusión sorda por ahí en el país. A veces sube, a veces de tono, a veces baja, a veces sube, pero el caso es que no le hemos avanzado mucho, ¿sí? Pero está ahí pendiente en la agenda. Quizás estos reformas a los sistemas de pensión sean los primeros pasos en las reformas institucionales a los mercados laborales, pero ahí todavía le falta mucho. Entonces, eso es básicamente lo que significa reinsertarse en la economía mundial, ajuste estructural o reconversión de la economía, como ustedes le quieran llamar, o participación en la globalización. Y este esquema se repite en diferentes países de América Latina. E insisto, lo que hemos hecho internamente corresponde con una realidad externa. No inventamos el hilo negro, nos ha ido sensacionalmente bien, ¿sí? Pero la verdad es que la historia tiene claroscuros muy marcados, ¿sí? ¿Cómo nos ha ido? Bueno, pues nos ha ido simple y sencillamente de la siguiente manera. Desde 1986 abrimos y el comercio exterior empezó a crecer drásticamente. ¿Cómo nos fue en términos del crecimiento de la economía? Pues no nos fue tan bien, ¿sí? O sea, de 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, fueron años donde la economía en términos per cápita, por habitante, prácticamente no creció. Entonces fíjense qué cosa tan paradójica, ¿no? Por un lado las exportaciones creciendo a toda velocidad y por otro lado la economía interna, ¿sí?, estancada en términos del ingreso por habitante, ¿sí? Terriblemente. ¿Por qué? Bueno, pues porque en la medida en que abrimos la economía y que surgían estas nuevas empresas orientadas a la exportación, también ocurrió que muchas empresas mexicanas, ¿sí?, que no pudieron soportar la competencia externa, tronaron. Entonces el efecto neto
Por un lado aparecían nuevas empresas con sesgo exportador, pero por otro lado tronaban empresas por todo el país, empresas que no tenían esta capacidad para competir contra el resto del mundo. Y entonces en el balance, en el neto, ¿verdad? Pues salíamos tablas. Y entonces en términos de ingreso por habitante, nos tiramos los primeros 10 años de la apertura, francamente en estancamiento por habitante. Apenas logramos mantener ahí con grandes dificultades, ¿sí?, el producto per cápita durante todos estos años. Por eso se ha sentido tanto y hay tanta queja social, ¿no? O sea, uno por donde anda en el país, por donde anda, ¿no?, lo que siente es que la gente ya está muy desesperada, ¿no? Y no alcanza a ver cómo le va a beneficiar, ¿no?, todos estos cambios tan drásticos y esta modernización y todo esto que suena tan bien, cómo le va a beneficiar en lo particular, ¿no? ¿Sí? Ustedes, si se acuerdan, el secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, cada rato, cada aparición pública, decía es que lo que tenemos que hacer es que le llegue al bolsillo de la gente el éxito macroeconómico, ¿no? Y eso se repetía y se repetía. Bueno, pues esto obedece a esa situación, es decir, el comercio exterior creció muy bien, muchas cosas muy bien, los indicadores macroeconómicos muy bien, pero pues el bolsillo de la gente amolado, ¿no? Y finalmente, bueno, pues una sociedad económica está para darle para darle bienestar a su población, porque si no, ¿para qué nos sirven los grandes éxitos, no? Si esos grandes éxitos no se traducen en mayor bienestar para la gente. Bueno, pues la razón de por qué hubo este estancamiento económico, a pesar del boom del sector externo, pues es esta, ¿no? Abrimos la economía y entonces por un lado surgían todas estas áreas exportadoras, pero por otro lado se cancelaban, cerraban, quebraban un montón de empresas mexicanas que no pudieron competir, ¿sí? Y a ver, ¿y por qué no pudieron competir mucho las empresas mexicanas? Y esto es lo que platicábamos con el director de posgrado e investigación hoy en la mañana. ¿Por qué tuvieron que quebrar estas empresas? Bueno, primera, una cosa de principio, ¿no? En un esquema de economía abierta, no hay país que pueda producir de todo. Digo, primera cosa, es algo, justamente lo que tiene este proceso de internacionalización o de globalización es que hay especialización, esto induce a la especialización. Ya no hay países que puedan producir de todo, ¿sí? Porque siempre va a haber alguien que sea más eficiente para producir algo, ¿no? O sea, cada quien tiene que ir encontrando en qué es más eficiente, ¿sí? Primera cosa. Pero segunda cosa, pues porque hay que reconocer que la administración, la dirección de las empresas mexicanas, sobre todo de las que eran netamente mexicanas, pues fue una administración y una dirección que se formó a lo largo de décadas y décadas de economía cerrada, ¿sí? Que es justamente lo que hablábamos. Cuando uno dice la economía está abierta o está cerrada, los economistas a veces hablamos de esto de manera así muy abstracta, muy como si fuera casi algo inhumano, ¿no? Algo que va más allá, que no tiene un contenido así claramente humano, y lo tiene, ¿no? Cuando uno dice hay apertura o no hay apertura, pues la diferencia está entre eso, entre si mi empresa sobrevive o no sobrevive, si los que trabajaban ahí siguen teniendo empleo o no tienen, ¿sí? De si en el agregado podemos generar bienestar e ingreso para la gente o no podemos hacerlo, ¿no? Y entonces cuando uno ve a la empresa mexicana típica, ¿qué se encuentra? Pues una empresa donde la gente vivía muy a gusto, ¿no? Porque como no había competencia externa, podíamos producir productos obsoletos, ¿sí? De mala calidad, ¿sí? Venderlos mucho más caro que lo que se vendían los mejores productos en el resto del mundo, ¿sí? Y al consumidor no le quedaba de otra más que comprarlo, porque una de dos, o compraba eso o no compraba nada, ¿sí? Esas eran las bendiciones para las empresas mexicanas de la economía cerrada, ¿no? Que no había competencia, ¿sí? Y entonces, bajo esas condiciones, ¿qué incentivo tenía el empresario mexicano para modernizar su empresa? Si teníamos, fíjense qué curiosa qué paradójica es la vida económica, ¿no? Teníamos empresas de las más ineficientes del mundo, pero de las más rentables del mundo, ¿no? ¿Y quién pagaba eso? Pues el consumidor. Todo esto iba sobre nuestros lomos, ¿no? Porque finalmente, pues para que una empresa pueda, no solo una, sino las empresas pudieran producir productos obsoletos de mala calidad y caros, pues eso quería decir simple y sencillamente que eso lo podían hacer gracias al sacrificio de los consumidores, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí está una de las razones de ser de la apertura, ¿no? Por eso estos son temas tan discutibles. Cuando uno lo ve del lado del consumidor, bueno, ni vuelta de hoja, ¿no? Ni vuelta de hoja. O sea, la economía abierta es una economía mucho más propicia, mucho más beneficiosa para el consumidor. Pero volvamos a lo que nos ocupaba, cómo eran nuestras empresas y las cabezas de quienes las dirigían. Pues muy a gusto, ¿verdad?
Todos oíamos historias de gente que se iba a comprar, por ejemplo, en el área textil, se iba en las vacaciones a España a comprar maquinaria de la que los españoles iban desechando, se la traía a México, ¿no? Se la llevaba por ahí, le daban una manita de gato, ¿no? Y con esa maquinaria que, ¿cómo se llama? Que era ya de segunda en un país como España, nos poníamos a producir aquí telas, y las telas se vendían a todo dar y con unos márgenes de utilidad extraordinarios, ¿no? Y entonces, ¿para qué preocuparnos? Preocuparnos de capacitar al personal, ¿pero para qué? Preocuparnos de generar tecnología propia, ¿pero para qué? Si podíamos irnos a traer las máquinas de desecho. Preocuparnos por diseñar productos, pero ¿cuándo se ha visto que en México se gastaran 5 centavos en diseñar nuevos productos? Si podíamos copiar todo, ¿no? Y aquí adentro, pues ¿qué? Por mala que fuera la copia, pues se vendía, ¿sí? Preocuparnos en diseñar, ¿sí? Así como, ¿para qué? ¿Sí? ¿No? Se iban de vacaciones con la esposa o la novia a traerse los vestidos de Europa y a copiarlos aquí, y así no nos podemos seguir con lo que ustedes quieran, ¿no? Hasta las canciones las traducíamos y las cantamos en español, ¿verdad? Bueno, esto lo que quiero decir, y por eso estos ejemplos, ustedes simplemente piensen, no había un ambiente propicio a la creatividad ni a la competitividad empresarial, ¿sí? El trabajo era simple y sencillamente de reproducir, ¿no? Y cuando tuvimos necesidad de llevar, por ejemplo, una contabilidad exacta de costos, ¿quién en México llevaba contabilidad de costos? Nadie. Hoy día, pues, ¿qué es fundamental para competir? Los costos. Ahora todo el mundo está obsesionado con los costos, ¿no? Bueno, ¿quién llevaba? Pues nadie, ni los sectores más, los bancos mexicanos. ¿Ustedes creen que en los bancos alguien tenía idea del costeo por producto? No, hombre, eso era hablar de sofisticaciones de los gringos, que ¿para qué nos íbamos a complicar nosotros la vida si nos iba tan bien? Si ganaban mucho más rentables nuestros bancos que los bancos de los gringos, ¿no? Otra vez, ¿a costa de quién? Pues de todos los demás, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaba con esto? Bueno, la formación del empresario, la formación de los directivos de la empresa, era una formación pues que podía ser de laxa, podía ser una formación no demasiado rigurosa técnicamente, ¿no? Podía ser una formación, operaciones, preocuparnos por el diseño de las operaciones de la empresa, por entender bien para optimizar el uso de los recursos de la empresa, que va asociado con el tema de los costos. Pues ¿para qué? Si de todas maneras, pues, si me subían los costos, yo le subía el precio, y el consumidor no le tocaba otra más que absorber lo que yo le estaba mandando, no había de otra, ¿no? Entonces, bueno, así se formaron nuestras empresas, ¿sí? Atraso tecnológico, atraso en productos, atraso administrativo, mercadotecnia, marketing. ¿Qué es eso? ¿No? Si aquí nosotros le hacíamos al favor al consumidor de atenderlo, ¿no? Le hacíamos el favor de atenderlo y de venderle las cosas caras y malas, ¿sí? Ahora fíjense cómo las empresas andan todas viendo, por lo menos hablando, ¿sí? Yo no digo que haciéndolo, porque eso hay que cambiarle el coco a la gente, pero por lo menos ya todo el mundo anda hablando del servicio al cliente, y de pelearse por el cliente, y de ver cómo le vamos a hacer, y de que orientar la empresa al cliente. Pues ¿cuándo eso había hecho falta? Pues nunca, ¿para qué? ¿No? Entonces, bueno, todos esos elementos han cambiado, o sea, el mundo ya nos cambió aquí, en Juárez, en Ciudad de México, en Mérida, en todo el país. ¿Por qué nos cambió? Pues por una razón muy simple, porque nos llegó la competencia externa, y entonces ¿ahora qué? Pues ahora resulta, ¿no?, que nos tenemos que poner, ¿sí?, a hacer las cosas bien, porque si no nos pasa lo que ya les pasó a un montón de empresas mexicanas que no pudieron sobrevivir, ¿no?, y pácateles, ¿no? Entonces ahora se empiezan a dar cuenta que la inversión extranjera está metidísima en los bancos, ¿no?, y que los bancos al menudeo están, y sobre todo los más dinámicos, tienen inversión extranjera muy fuerte, ¿sí? Y nos damos cuenta que las cadenas de autoservicio tienen un componente de inversión extranjera muy fuerte, ¿sí? Está Carrefour y Cifra ya la tiene Walmart y así, ¿no? ¿Y qué le va a pasar a las empresas mexicanas? Pues que o compiten en estos sentidos de manejar bien sus inventarios, y yo me podría eternizar aquí diciéndoles todas las cosas que un directivo de empresa moderna tiene que tener interconstruidas en la cabeza, sistemas de información. Bueno, ¿cuándo en la vida oímos hablar en México y sentimos que eso era necesario? ¿Sí? Pues no. Bueno, pues a ustedes les va a tocar saber eso,
o presidir la desaparición de más empresas mexicanas, ¿no? ¿Sí? O irlo a aprender trabajando como empleados de muy bajo nivel de una multinacional que los va a ir capacitando en el camino hasta que finalmente más o menos le vayan agarrando la onda, ¿sí? Entonces, por eso decía yo, es que nos cambió la vida, esto no es una cosa. Bueno, todo eso fue lo que provocó que las empresas mexicanas no lograran sobrevivir a esta apertura, ¿sí? Y entonces así nos echamos en todo este proceso y este estancamiento hasta que finalmente, después de la crisis de 94-95, empezó a crecer la economía mexicana, ¿sí? En 94-95 tuvimos esta crisis bárbara que tuvo esta devaluación y esta subida de las tasas de interés y este desastre financiero del que no vamos a salir en muchísimos años, ¿no? Pero que ahí lo andamos cargando, pero finalmente la economía mexicana empezó a crecer por ahí en el 1996. 96, 97 y 98, por fin la economía mexicana, por fin pudo crecer de manera marcada, ¿sí? Yo en este momento el promedio de estos 3 años, el año pasado fue 7%, que fue ya así como milagroso verdaderamente, porque en todo el sexenio anterior, el año que mejor nos fue, creo que crecimos algo así como 4%, y fue un año, y ya fue lo más que pudimos hacer. Entonces, lograr crecer al 7% el año pasado, y 5 y algo o 6 el año antepasado, el 96, y este año estamos esperando crecer con todo y lo de Asia y lo del petróleo en 4-8%, ¿sí? Entonces, por fin la economía mexicana puede crecer, ¿sí? Bueno, ahora viene el gran problema, ¿no? Ya estamos creciendo. Y a ver, este crecimiento ahora sí lo vamos a poder traducir, como decía Guillermo Ortiz, en bienestar, en beneficio de los bolsillos de la gente. Ahora sí vamos a poder lograr que las exportaciones se encadenen a la economía mexicana. Ahora sí vamos a poder generar empleo. Pues la respuesta, tristemente, en ese sentido, todavía no se ve claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno analiza este crecimiento y lo va descomponiendo en segmentos, nos damos cuenta que se está repitiendo mucho lo que ya ocurrió en el pasado. Nada más que ahora sí, ya el proceso de desinversión, el proceso de cierre de las empresas mexicanas ya no es tan fuerte. ¿Por qué? Pues porque ya cerraron, pues ya las acabamos. Al final ya no hay que cerrar, pues sí, ¿no? O sea, digo, esto es horrible decirlo así, además suena hasta cínico, ¿no? Pero bueno, pero es que es lo que es. ¿Sí? O sea, simplemente ya el proceso de desinversión está, por desinversión quiero decir de cierre de empresas, pues está avanzadísimo. La crisis 94-95 fue así como ir a rematar a los que estaban ahí medio. Bueno, pues después de 94-95 el proceso de desinversión se prácticamente se concluyó, y entonces ahora sí, todo lo que viene para adelante de más exportaciones, de más inversión, son agregados netos, ¿no? Ya no hay cierres. Entonces eso es lo que está permitiendo que el crecimiento se vaya viendo mucho más lucidor, y como seguramente lo vamos a ir viendo de aquí para adelante. Pero viene la pregunta, ¿sí vamos a poder traducir, ¿sí?, este crecimiento económico en bienestar masivo para nuestra gente? Bueno, yo decía, todavía no se ve claro, ¿sí? ¿Por qué no se ve claro? Bueno, pues no se ve claro justamente porque este crecimiento del sector exportador sigue muy basado en lo que diríamos el ensamblaje, ¿no? Es decir, no se está encadenando, estos sectores exportadores no se están encadenando hacia adentro en México. ¿Qué quiero decir con eso? No están tomando proveeduría de empresas mexicanas, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Si una empresa que ensambla televisiones en México empezara a producir cada vez más partes de esa televisión en México, eso iría dando un efecto multiplicador. Eso provocaría que cada televisión exportada tuviera un mayor componente mexicano y que le diera una mayor expansión Eso no lo hemos logrado. O sea, el nivel de encadenamiento de las empresas es todavía muy, muy, muy limitado, ¿sí? Y así como hablo de la industria de los electrónicos, podemos hablar de la industria automotriz, o podemos hablar de prácticamente cualquier rama exitosa en el sector exportador. No estás viendo este encadenamiento, y entonces esto está provocando, ¿sí?, que sigamos este crecimiento, ¿no?, de las exportaciones, sin que esto redunde en una generación de empleos demasiado significativa a nivel interno. Para darles los datos en términos de empleo, los veíamos con el doctor Calderón hoy en la mañana. Fíjense ustedes, en el sector manufacturero en México, ¿sí?, en 1986 se empleaban en las manufacturas 1.200.000 personas. 1.200.000 personas.
En 1996 estábamos empleando 1.300.000 personas. O sea, en 10 años, ¿sí?, generamos 100.000 empleos netos en la economía, en las manufacturas. ¿Cuánta gente creen que entró a la fuerza de trabajo en esos 10 años? Pues casi 10 millones de gentes. Entonces hubo 10 millones de nuevos mexicanos demandando trabajo y las manufacturas solamente contribuyeron con 100.000 empleos netos, ¿sí? O sea, para que se den una idea. Bueno, y de aquí para adelante, obviamente, pues va a ir quizás, por el efecto que decíamos, va a ir significando un poquito más en términos de generación de empleo, pero no da, o sea, me explico, no da. Por ahí les voy a dejar un documento con el doctor Calderón, por si alguno de ustedes quiere ver las cifras precisas sobre esto. Y ahí hay unas cifras, por ejemplo, sobre el tema de cuánto es en términos de empleo lo que se genera en los países de la OCDE, en los países industrializados, cuánto del empleo de esos países está generado en empresas chicas, ¿sí? Y ustedes se van a asombrar a la hora que vean los datos, ¿no? Y que vean que, por ejemplo, en Japón, ¿sí?, más del 70% de Japón, los magos de la tecnología y de las exportaciones, 70% de la gente trabaja en empresas de menos de 100 empleados, o sea, en empresas chiquitas, ¿sí? En Italia es la misma cosa, en Francia es la misma cosa, en España es la misma cosa, o sea, en Alemania es la misma cosa, o sea, todos los países que han tenido, en Estados Unidos, o sea, es la misma cosa, ¿sí? O sea, la generación neta de empleos en Estados Unidos en los últimos 10 o 12 años está dada en el sector de la pequeña y mediana empresa. El empleo de las grandes corporaciones ha disminuido. Entonces, esto es una cosa que es importantísima de ver. La corriente en el mundo va a que el empleo se genera, lo grueso del empleo se genera en pequeñas empresas, y el empleo de las grandes corporaciones y del gobierno está, en el mejor de los casos, estancado. Bueno, en México vamos exactamente al revés, ¿sí? Estamos expandiendo el empleo de las grandes corporaciones, pero pues obviamente por más que lo expandamos, pues no nos da para acomodar a tanta gente, ¿sí? Digo, no nos da, ¿no? Porque todavía traemos una demografía muy dinámica, y entonces pues tenemos cada año 1 millón de nuevos entrantes a la fuerza de trabajo. Entonces esto no da, ¿no? ¿Y cómo se ajusta la sociedad? Pues con la informalidad, ¿no? O sea, lo que sí vemos crecer es que el sector informal crece y crece y crece y crece. Yo lo veníamos platicando con el profesor Semo, que va a estar con ustedes unos días, ¿no? Bueno, pues no es de extrañarnos, ¿no?, que en México, eso no está medido bien a bien, pero entre 35 y 40% de la economía está en la economía informal. Pues ¿cómo va a estar si estamos viendo que por otro lado está pasando esto, ¿no? Y esto de que 35-40% de nuestra gente esté en la economía informal, pues tiene una serie muy grande de complicaciones, entre otras, que no pagan impuestos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que seguimos con un país que ya despetrolizó sus exportaciones, ya solo 8% de los ingresos del sector externo vienen del petróleo, pero que fiscalmente depende del petróleo. Y entonces tenemos que 42% de todos los ingresos fiscales de este país estaban vinculados al petróleo, ¿sí? 42%, o sea, en un país que se supone que ya diversificó enormemente su economía, pues fiscalmente sigue absolutamente petrolizada. ¿Y cómo no va a seguir petrolizada si 40% de la gente anda en las actividades informales, ¿verdad? Bueno, pues necesariamente, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Le estamos cobrando impuestos a muy pocos, ¿sí? A esos pocos nos traen, pero verdaderamente perseguidos y hasta acá, ¿no? Y no alcanza de todas maneras, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos un problemón que vamos a tener que resolver en el futuro, ¿sí? Producto de cómo se ha venido estructurando la economía mexicana. Entonces, bueno, resultado de esto, no se ve muy claro todavía cómo le vamos a hacer para hacer consistente este rápido crecimiento del sector externo, de las exportaciones, de la actividad maquiladora. No se ve todavía claro cómo lo vamos a hacer consistente con esta generación de empleos masivos para los mexicanos, y sobre todo con niveles de remuneración aceptables, ¿no? Porque aquí son dos cosas: tenemos que tener más empleos y mejor remunerados, ¿no? Y mejor distribuidos en el territorio nacional, porque esa es la otra, ¿no? Uno tiene zonas como la franja norte del país, como la ciudad de ustedes, donde la dinámica del empleo es dinámica, hay crecimiento y hay empleo y hay actividad económica, pero uno se va hacia la parte sur del país, y bueno, se da cuenta sencillamente que no hay manera, ¿no?,
Va uno a la Ciudad de México y se da cuenta de que no hay manera que se generen los empleos que requiere el crecimiento demográfico de la población, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos un problema gravísimo que todavía no se ve muy bien cómo le vamos a hacer. Y hasta ahora la verdad es que mucho de la actitud términos de la política pública ha sido de no hacer nada, ¿sí? Llevamos varios años, llevamos por lo menos 9 años renunciando a hacer cualquier tipo de política industrial, ¿no? Simple y sencillamente hemos no intervenido y hemos dejado que estos procesos vayan solos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? Bueno, no estamos ayudando a que nada de esto se pueda ir resolviendo. Y es lo que yo dejaría así como uno de los puntos centrales para adelante, ¿no? Seguramente vamos a tener que tomar medidas de política industrial moderna, no la del pasado, no los subsidios, no el intervencionismo, pero algo vamos a tener que hacer para permitir este encadenamiento de las industrias. Algo vamos a tener que hacer, porque lo que ya vimos es que solo no va a ocurrir, ¿sí? Ya llevamos 12 años de apertura, ya explotaron las exportaciones y no hay encadenamiento. Entonces, algo vamos a tener que hacer por allí, ¿sí? ¿Qué más vamos a tener que hacer? Pues tener una política macroeconómica que sea consistente con el desarrollo de la pequeña y la mediana empresa, ¿no? Porque hasta ahora, toda esta estabilización, toda la política de estabilización de la que nos sentimos muy contentos, porque obviamente que uno no puede vivir en una economía desordenada y desestabilizada, la estabilización la hemos hecho, pero ha afectado muy negativamente a la pequeña y mediana empresa. ¿Por qué? Y además con grandes fluctuaciones, ¿no? Entonces, bueno, bajo esas condiciones, ¿cómo puede funcionar una empresa? Una empresita que además es chiquita y vulnerable, pues no puede, con tipos de cambio real que de repente se subvalúan, luego se sobrevalúan, luego se subvalúan, luego se sobrevalúan. Nunca se sabe, pues una empresa chica no sobrevive a eso. Y con tasas de interés que dan unos bandazos impactantes también en términos reales. No se puede, ¿sí? Entonces, si no resolvemos estos dos problemas de la política macro, ¿sí?, consistente con la estabilización nominal y real, no solo nominal, y el problema de la política industrial, muy inteligente, muy moderna, muy eficiente, pues va a ser tremendamente difícil cumplir esto de lograr que, a pesar del gran éxito del comercio exterior, se puedan traducir esto en bienestar para la mayoría de los mexicanos, ¿verdad? Entonces, yo quizás lo voy a dejar aquí para oír sus preguntas, y lo que sí quisiera insistirles es, ¿sí?, el tema del papel que el empresario mexicano tiene que adoptar a la luz de todo esto que estamos discutiendo aquí. Es decir, la cabeza del empresario tiene que ser, y sobre todo del empresario formado universitariamente, no del empírico, ¿no?, pues tiene que ser totalmente distinta a lo que fue en el pasado, ¿no? Tiene que incorporar mucho más variables, tiene que tener una sólida formación técnica y ciertamente una gran capacidad de liderazgo, ¿no? Yo no le quito ningún valor a todas estas corrientes, ¿no?, de fortalecimiento del liderazgo y de los aspectos motivacionales y del factor humano. Por supuesto que son fundamentales, pero piensen ustedes que esa es la discusión, esa es la discusión acá en el norte, porque ellos tienen la plataforma tecnológica de punta. Entonces, sobre una plataforma tecnológica de punta y sobre una organización de punta en las empresas, claro, lo que queda para hacer la diferencia es el factor humano, ¿no? Pero en México tenemos una plataforma tecnológica muy atrasada, esquemas organizacionales muy atrasados, y entonces bajo ese esquema, por más que le metamos al factor motivacional, pues no alcanza, ¿no? Tenemos que hacer un proceso que vaya jalando pareja a la empresa hacia arriba, ¿no? Entonces, por eso hay que poner juntas estos elementos, ¿no?, de índole técnico con todos estos del manejo del factor humano, ¿no? Y ciertamente, si todo eso que tiene que hacerse dentro de la empresa no tiene como marco, un marco macroeconómico razonable para que la pequeña y mediana empresa pueda funcionar con un sesgo pro empresa y no contra empresa pequeña, pues entonces no vamos a poder salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo quisiera dejar aquí, y pues por supuesto que me encantaría escuchar mucho sus puntos de vista a la luz de lo que ustedes han vivido aquí en Ciudad Juárez. Y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Lecuona. Creo que se ha cumplido mucho la expectativa que teníamos. Fue muy interesante, su conversación muy agradable al oído y muy reconocida por la experiencia que tenemos aquí a la vista en Ciudad Juárez. Creo que es el momento de que ustedes, si quieren
hacer alguna intervención, algún comentario, con mucho gusto. Bueno, primero lo felicitamos. Realmente la claridad de sus conceptos para los que no somos especialistas en el área, ¿verdad? Pudimos digerir, creo yo, en mucho del conocimiento, del gran bagaje que usted trae, de manera que lo felicitamos por la exposición y atreviéndonos un poquito a manejar de alguna manera algo de los conceptos que dijo. La parte que a mí me pareció más importante cuando dijo que el gobierno no está haciendo gran cosa por desarrollar este encadenamiento, sobre todo en las empresas pequeñas, que de alguna manera, pequeñas y medianas empresas debieran ser quienes suplan a las grandes empresas exportadoras. A mí me da la impresión de que ahí es donde está pues, el cuello de botella. Se me ocurre que de alguna manera las universidades, las instituciones de educación tienen un papel fundamental que jugar ahí, y eso encadenarlo a decisiones del gobierno, de tal manera que haya verdaderos programas así horizontales, más bien verticales, ¿verdad? Que realmente aterricen en el conocimiento en esas pequeñas empresas, por una parte. La otra es que aunque haya la voluntad o el recurso humano, todavía no tiene la calidad del conocimiento que se requiere, y para eso se requiere no nada más dar el conocimiento, sino también el financiamiento, y ahí está otro cuello de botella muy poderoso, donde probablemente el gobierno no va a poder financiar toda la plataforma nacional que se requeriría para despegar, pero pienso que las grandes empresas transnacionales de alguna manera deben estar informando a la nación de las grandes utilidades que perciben, y que debieran tener un compromiso financiero para desarrollar eso. Creo que ahí estaría un poquito el asunto, pero ahí lo detengo, ahí paro mi comentario porque no me atrevo a ir más allá, ¿no? ¿Cuál sería la solución? Sí. No, yo coincido mucho de lo que usted ha dicho. Hoy lo platicábamos con el doctor Calderón justamente en la mañana, que empezamos un poco a hacer un repaso sobre lo que debería de contener esta presentación. Y mire, lo que pasa es que es una situación muy complicada, ¿no? O sea, un poco quisiera plantearles lo que es, a mi juicio, el estado de las cosas en este sentido. Lo que está ocurriendo es que a nivel global, a nivel de todo el mundo, está habiendo una enorme competencia entre los países por la inversión extranjera. Es decir, como este proceso de apertura que hicimos nosotros en México se está haciendo en todo el mundo, ¿no? Lo hicieron los argentinos de una manera drástica, lo están haciendo a empujones los venezolanos, pero ya lo hicieron los peruanos, y lo están haciendo en Asia, y los chinos lo están haciendo a su modo. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? No somos los únicos, ¿no? Hay toda una reestructuración a nivel del planeta, donde todos los países con mayor o menor fuerza se están moviendo en la misma dirección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos estamos compitiendo por la misma inversión extranjera, todos queremos que las empresas vengan a producir a nuestros territorios. Y entonces eso evidentemente quita mucho margen de negociación, ¿sí?, a cada país en lo individual. O sea, en términos muy económicos, lo que tendríamos que decir es que la demanda por mano de obra en cada país en lo individual, ahora es mucho más elástica de lo que era antes, ¿sí? Voy a tratar de explicar ese concepto, porque es fundamental para la respuesta a lo que usted está planteando. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros los economistas decimos que la demanda por un bien es más elástica o menos elástica en la medida de qué tan sustituible sea ese bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo vendo una medicina que solo yo sé producir, ¿sí?, entonces decimos que la demanda por mi producto es muy inelástica. El que necesite esa medicina me la tiene que comprar al precio que yo se la vendo. Y como no tiene cómo sustituirla, ¿no?, entonces pues ni modo, ese cuate me la compra al precio que yo se la vendo, ¿no? Porque no hay de otro, ¿sí? Mientras más sustitutos hay para un producto, decimos que la demanda es más elástica, ¿no? Si yo le subo el precio a mi producto y hay con qué sustituirlo, pues simplemente me lo dejan de comprar y van y compran otro. Bueno, eso es lo que está pasando a nivel internacional con la mano de obra. La mano de obra mexicana puede ser muy fácilmente sustituible por mano de obra guatemalteca, por mano de obra colombiana, por mano de obra peruana, por mano de obra de caribeña o por mano de obra asiática,
¿sí? Mucho más de lo que podía ser sustituida antes, ¿sí? Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Hace que la capacidad de negociación de cada país en lo individual frente a las compañías sea cada vez menor, porque si no simplemente la respuesta es, pues me voy a otro lado donde no me estén dando lata, ¿no? ¿Sí? Y cuando uno lo ve desde el lado de las compañías, pues simplemente lo que están haciendo es aprovechando condiciones, ¿sí? Esto no lo estoy diciendo aquí rasgándome las vestiduras ni diciendo que son unos infames o que no, digo, simplemente están aprovechando, trato de ser lo más neutral posible en esto, ¿sí? Simplemente pues lo que tratan, lo que la gente hace es aprovecha esa capacidad que tiene de moverse de un lugar a otro, ¿no? Para entonces hacer negociaciones duras con los gobiernos, ¿no? Yo creo que en esa medida lo que a mi juicio debería tratar de hacerse como un frente de negociación en México, y yo creo que ahí me temo que hemos perdido mucho tiempo, es vender un paquete más completo de lo que México ofrece al inversionista extranjero. Hoy lo hablábamos también con el doctor Calderón. O sea, nosotros tenemos, pues, con respecto a muchos otros países del mundo, tenemos pues una realidad institucional más sólida, ¿no? Tenemos una infraestructura de servicios que, aunque está, digo, para fines de comparación con los del desarrollados es mala, pero si lo comparamos con otros subdesarrollados es buena. Tenemos, digo, a pesar de que aquí a veces batallamos y nos damos de topes, ¿no? Sí, porque el otro día platicábamos, simplemente para decir energía eléctrica, ¿no? La suma de cortes de energía eléctrica en Canadá son 12 minutos al año, programada. En México son 600, digo, y no programados, digo. O sea, eso pinta, ¿no? Bueno, pero si lo comparamos con El Salvador o lo comparamos con, digo, seguramente somos mucho mejores, ¿no? Entonces, esta realidad institucional, ¿cómo se llama? Más sólida, ¿no? Y sobre todo la proximidad geográfica, que ese es algo que tenemos allí, ¿no? Sí, hoy lo hablamos justo con el doctor Calderón, pues es que no es lo mismo surtir desde Ciudad Juárez, ¿no?, que surtir desde Lima o surtir desde Santiago de Chile, desde Valparaíso, ¿no? O sea, evidentemente tenemos una posición muy privilegiada. Entonces, eso yo creo que nos podría dar un poquito más de margen de negociación, que no hemos aprovechado realmente, que no aprovechamos, y me temo que como ya llevamos un buen avance, un buen tranco de esto, pues ahora va a ser muy difícil, va a ser cada vez más difícil, ¿no? Entonces, sí, yo coincido totalmente con usted, yo creo que es fundamental el tratar de ir haciendo pues un todo entre gobierno y empresas multinacionales para tratar de ir sacando el mejor partido posible para México, ¿no? A pesar de que ya se perdió mucho tiempo. Y en este tema del encadenamiento, justo hoy hablábamos con el doctor Calderón, es un tema muy poco estudiado. Entonces, realmente mucho de lo que ocurre con esto es que ni siquiera tenemos, por ejemplo, un diagnóstico claro en México, ¿sí?, sobre las estrategias, ¿cómo se llama?, que estas empresas han seguido en otras partes del mundo, de si encadenan, no encadenan, de si encadenan, bajo qué condiciones lo hacen, o por qué no encadenan, o de si es parte de su estrategia global no encadenar demasiado la producción. Hoy lo platicábamos, no tenemos información para poder tener un parámetro de negociación, ¿no? Es decir, realmente creo que ahí hay un vacío que las universidades debemos reconocer. No hemos cumplido, digo, porque así como dije que el gobierno no ha cumplido yo creo, con hacer todo lo que tendría que haber hecho en esta materia de política industrial, también hay un vacío por el lado de las universidades y del mismo sector privado, ¿sí?, que no se ha preocupado por brindar imágenes más claras en este sentido, ¿no? Entonces creo que ahí sí hay muchísimo por caminar. Uno sí ve, por ejemplo, muy aisladamente, es algo que nosotros en la universidad hemos querido estudiar, pero hemos encontrado solo casos muy aislados de proveeduría, por ejemplo, de empresas mexicanas que eran empresas chiquitas, familiares, digamos, y que se volvieron, por ejemplo, proveedoras de autopartes. En autopartes hay cosas muy interesantes, ¿no? Pero son tan pocos los ejemplos que uno encuentra, así de encadena, que no da como para tener una película muy clara en este sentido, ¿no? Entonces, la verdad es que no tenemos suficiente información, que el gobierno no se ha preocupado, y las mismas cámaras, insisto, también hay que decir, hay responsabilidad de parte del sector privado, ¿no? No nos la han dado, no la estamos haciendo nadie, ¿no? Y eso pues obviamente en lo que termina es que
sin información es tremendamente difícil poder conducir cualquier estrategia de negociación o de política pública. Y la verdad es que no sabemos. Lo que sabemos es que no hay encadenamiento. Vancomer acaba de hacer hace muy pocos meses un buen estudio sobre algunos rasgos de la actividad maquiladora. Se lo comentaba al doctor Calderón. Bueno, y lo que da el estudio de Vancomer es que solamente 2% de los insumos que ocupan las maquiladoras son nacionales. 2%. O sea, nada. ¿No? Pero no es lo único que dicen, no dicen nada más de que cómo le vamos a hacer. Bueno, ya por lo menos saber el dato ya se siente uno informado, ¿no? Pero sí, yo coincido totalmente con ustedes. Yo creo que ahí tenemos mucho que trabajar. Sí. Gracias. Aprovechando, tal vez, bueno, entiendo que las conferencias están dirigidas especialmente a los alumnos, pero quería aprovechar la palabra para hacer una pregunta, también aprovechando que hay alumnos y tratando de orientar esto a un determinado marco teórico en el área económica. A mí me da la impresión que con su exposición nos lleva prácticamente, a lo mejor interprete más, a la conclusión de que la competencia que ha sido benévola en algunos sectores y ha disminuido y ha permitido la baja de los precios en algunos, concretamente en el sector financiero y en el de capital, esta competencia no ha sido tan benévola. Es decir, hay una escasez internacional del recurso capital en donde está altamente competido ese recurso escaso y lleva a las economías pues a peleárselo e inclusive a subir sus tasas de interés interna frente a las demás economías con el objeto de poder traer capital. Eso obviamente, teniéndola en mente una formación de precios no solamente a través de mercados, sino a través de los costos, pues encarece un costo fundamental de la formación del precio, que es el capital. Ahora bien, a mí me da la impresión que eso es nada más por parte de la oferta de la demanda de capital, pero mi duda y mi pregunta va en el sentido cómo encarece internamente ese recurso, el hecho del endeudamiento externo y el compromiso, y además, bueno, temporalmente hablando, los tiempos con los cuales los periodos con los cuales se contratan los compromisos de capital, es decir, en la mayoría son a corto plazo, ya no refiriéndome a la inversión extranjera directa, sino a la inversión extranjera indirecta, básicamente. O sea, que realmente una buena parte también del problema del mercado interno, porque la mano de obra, haciendo alusión, aprovechando que hay alumnos de economía política aquí, haciendo alusión a Ricardo y a Smith, en el caso mexicano ya está a lo mejor por debajo de los niveles de subsistencia. O sea, es dramático. O sea, un individuo solo no puede subsistir con el salario que tiene actualmente. Se tiene que recurrir a otro integrante de la familia con el objeto de que el ingreso familiar más o menos logre reducir la existencia del problema. Ahora bien, es decir, yo no veo para dónde reducir el salario o el precio de trabajo denominado salario, que no hay. No se puede. Ya no hay forma. No, hombre, no se puede, al revés. Y luego, aunando al costo del capital, aunando que el nivel de salario está a nivel de subsistencia, todavía tenemos el problema de que la misma estrategia que se siguió para que los capitales fluyeran hacia ciertos sectores, en este caso el industrial, el de servicios, en el sector agrícola y en el sector primario, los capitales no han fluido en ningún sentido. O sea que tenemos también ahí un elemento completamente que desestructura la economía. O sea, no hay pues un sector primario abundante y en crecimiento, que pudiera, obviamente, en las zonas urbanas, como es en el caso de Estados Unidos, no tiene por qué la mano de obra ser rural por fuerza, sí solventar de alguna manera el problema del crecimiento de la demanda por planeta. Entonces, bueno, todas estas interrogantes y estos planteamientos son en el sentido de que efectivamente eso ha impedido no solamente un crecimiento del mercado interno, o sea, prácticamente el mercado interno está estancado y obviamente todo el mercado, toda la producción está con miras al mercado externo, única y exclusivamente para que hubiera hasta cierto punto reservas en Banco de México que también han sido a corto plazo y poder solventar parte de los compromisos financieros que tiene México. Entonces,
Pues yo creo que este planteamiento así un poco también grosero y desarticulado, nada más es con el objeto de motivar pues a abordar otras áreas, ¿no? Está muy bien. Sí, muy bien. Yo creo que este tema de la parte financiera es clave, ¿no? En todo este proceso. Aquí yo quisiera plantearlo de la siguiente manera. O sea, número uno, ver la economía, si tuviera uno que poner una especie, digamos, de modelo, esquematizar esto que hemos conversado aquí en el día de hoy, yo diría que la economía se nos está haciendo como por lo menos de dos sectores. Uno, un sector multinacional de la economía, ¿sí?, que es este sector de las grandes empresas multinacionales que operan en México y de las maquiladoras, ¿no? Entonces tenemos ese gran sector. Ese gran sector, ¿sí?, opera en México, ¿sí?, con mano de obra mexicana barata, pero tiene insumos importados, tiene financiamiento internacional, no mexicano, o sea, se financia a nivel internacional, ¿sí? Y entonces es un sector que opera con precios internacionales, excepto el precio de la mano de obra. Entonces, para una empresa de este tipo, ¿sí?, el precio de los hidrocarburos se fija en México a nivel internacional, el precio del financiamiento es el global, es el internacional, el precio de sus componentes, sus materias primas son internacionales. Todo es internacional, excepto un precio, el precio del trabajo, ¿sí? Entonces, por eso le conviene venir a operar en México, ¿no? Porque entonces está igual que todas las demás empresas en todos los precios, pero en un precio clave que es el salario, tiene ventaja, ¿no? Y por eso le conviene venirse a ubicar en México. Si el precio del trabajo en México fuera internacional, como algunos sindicatos norteamericanos en la etapa de la negociación del Tratado de Libre Comercio planteaban, ¿cuál sería el incentivo para que vinieran esas empresas a operar en México? Ninguna, no habría ninguna aquí, con toda seguridad no habría ninguna, ni estaríamos aquí hablando de la maquila, ni muchísimo menos, ¿sí? O sea, ese es el esquema, ese es un sector este sector, digamos, multinacional, donde coloco a todas estas empresas y a ciertas corporaciones mexicanas que tienen escala internacional, ¿no?, y que son susceptibles de financiarse a niveles internacionales y que tienen conocimiento y técnicas para acceder a todos los mercados internacionales de cualquier materia prima o de tecnología. Entonces está ese sector de la gran empresa, pero luego está todo el resto de la economía. O sea, donde están las empresas agrícolas, las pequeñas y medianas empresas de servicios, todas las pequeñas empresas industriales, manufactureras, las que uno quiera ver. Todas esas empresitas chicas en el sector en el que están, no importa, esas están en una situación muy diferente a estas grandes empresas. ¿Por qué? Porque esas empresas tienen que tomar el costo del financiamiento, no es a nivel internacional. El costo del financiamiento es al costo mexicano, que como dije es fácilmente 6 veces superior al de los vecinos del norte. Tienen que comprar insumos, ¿sí?, que a veces son distribuidos por monopolios o oligopolios de distribución de insumos que los importan y los distribuyen con un sobreprecio grande. Tiene que tener el costo del transporte y de muchos servicios, es el coste interno, que es muy superior en márgenes de comercialización, en almacenamiento, en transportación, en lo que uno quiere y mande, son más altos que los del resto del mundo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esas empresitas mexicanas, la apertura las ha beneficiado a medias, ¿sí?, porque aquello de que pueden obtener insumos o tecnología a precios internacionales es una falacia. O sea, no tienen el tamaño, ni la habilidad, ni la expertise, ni las formas de acceder a todo eso a precios internacionales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con todas estas pequeñas unidades productivas? Simple y sencillamente no pueden competir, porque entonces su estructura de costos, ¿sí?, está muy inflada, las peluquerías y los salones de belleza, cosas de esas, ¿no? Todo lo demás lo hemos devastado, hasta las taquerías nos hemos echado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, simple y sencillamente que tenemos dividido así por la forma en que hemos conducido las cosas. El tema del financiamiento, que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú mencionas. Bueno, ahí, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, hicimos una liberalización, liberalizamos el sector financiero, pero lo liberalizamos, ahí yo diría al revés, lo liberalizamos, ahí se cometió yo creo que el error capital en el programa económico mexicano, que fue la manera en que se liberalizó la cuenta de capital en 1988-89, es decir, le abrimos a la entrada de la inversión en cartera que tú mencionabas, le abrimos las puertas irrestrictamente, ¿sí? Entonces ahí cito por ejemplo el caso de Chile. Chile lleva muchos más años que nosotros en el proceso de apertura. Los chilenos hasta la fecha
tienen ciertas restricciones a la entrada de capitales extranjeros de cartera, a los que tú mencionaste, ¿sí? Aquí no, aquí les abrimos para que viniera todo el que quisiera venir sin restricciones de ningún tipo. ¿Y eso qué provocó? Que nos inundamos de capitales en el sexenio pasado. Nos sobró capital, que esta es la paradoja y esto es lo más triste, ¿no? El problema del sexenio pasado no fue de falta de financiamiento, fue de exceso de financiamiento. Otra vez, como nos pasó en el 80, 81, 82, donde nos endeudamos a lo bestia y nos sobró financiamiento, bueno, pues otra vez en todo el sexenio pasado, si algo hubo fue exceso de financiamiento. Entonces nos llenamos de financiamiento, se endeudó todo mundo, ¿sí? ¿Y en qué ocupamos el endeudamiento? Pues lo ocupamos mal, no somos capaces de repagarlo, ni las empresas ni los individuos. Y entonces finalmente, ¿qué es lo que provocó? Pues nos ahogamos, ¿no? La crisis de 94-95 tiene como explicación fundamental el exceso de financiamiento externo, ¿sí? Y el mal uso que hicimos de ese financiamiento externo, ¿sí? Entonces, bueno, pues lo que nos vino a pasar, curiosamente, es eso. Liberalizamos mal, privatizamos mal los bancos, los privatizamos sin que hubiera una supervisión bancaria eficiente, los privatizamos sin exigir adecuada profesionalidad y solvencia moral a quienes adquirieron muchos de estas instituciones. ¿Y qué pasó? Pues tronamos el sistema bancario, lo tronamos, y ahora lo vamos a pagar por muchos años, pero por muchos años. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasó? Bueno, ahí yo creo que lo que hicimos fue una liberalización mal hecha, que en un principio provocó un excedente de recursos, ¿no? Y que finalmente terminó provocando la crisis que detonó en diciembre de 94, ¿verdad? Entonces, bueno, pues sí, ahí, por eso lo dije a lo largo de la presentación, la hicimos muy mal. O sea, yo diría que de veras el error capital del proceso de apertura en México está hecho en la reforma financiera, ¿sí? Ahí tronamos todo, porque además la vamos a cargar por mucho tiempo, ¿sí? ¿Y qué es lo peor? Visto hoy en 1998, que no se ve eso que tú dices, que yo coincido totalmente, que no se ven los flujos al sector agropecuario, ni se ven los flujos a los sectores no se ven, y yo creo que no los vamos a ver, digo, pronto. ¿Por qué? Porque toda la estructura del sistema financiero está trabada, está desmontada, ¿sí? Está totalmente desmontada, ¿sí? O sea, tenemos a los bancos totalmente amarrados, ¿sí? Por todo el problema de la cartera vencida y de la cartera irrecuperable que ya hay y que no se termina de resolver, ¿no? Le hemos ido dando ahí posposiciones al problema y no lo hemos resuelto. Entonces, ni se ve ahorita, ni se ve claramente de aquí al 2000, yo diría. Yo creo que no va a haber flujos de financiamiento suficientes para reactivar la actividad económica interna. Y lo que crece en este país está financiado afuera. Hay dos formas de financiarse, afuera y reinversión de utilidades. Pero el financiamiento del desarrollo fuerte de este país, de la actividad económica, se está haciendo con capitales externos. Es decir, las maquiladoras que operan aquí en Juárez, yo les aseguro que no se financian con crédito de los bancos mexicanos, por supuesto, ¿sí? Ni la industria automotriz, ni digo, casi nadie. O sea, lo que camina de este país se está financiando afuera. Entonces ahí tenemos un nudo, pero espantoso verdaderamente, que no se ve cómo se va a resolver. Todavía creo que estamos ahí apenas queriendo tomar decisiones para ver si ahora sí le damos un mate a la cartera, al problema de la cartera mala de los bancos, ¿no? Ni siquiera acabamos de saber de qué tamaño es el agujero. Empezamos con que era el 8% del PIB, ya vamos en el 12% reconocido y seguramente vamos a acabar entre el 15 y 16%. O sea, el doble de lo que originalmente se planteó, ¿no? Entonces sí, ahí hay un problemón tremendo. Sí. Si nos puedes hablar un poco. ¿A las empresas qué? Sí. 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 Mira, yo creo que sí. Sí. Tu inquietud es muy válida y es una inquietud
que está a nivel global. O sea, todo este tema de los controles a los movimientos de capital es una de las discusiones centrales en el Fondo Monetario Internacional y en G7, es decir, es una de las preocupaciones centrales. O sea, ¿qué vamos a hacer con esta movilidad de fondos a nivel internacional? Yo la verdad creo que en el caso de México va a ser muy difícil que se reinstalen controles al movimientos de capital, porque ya abrimos. Yo por eso dije, ese fue el error capital. Yo creo que se cometieron muchos errores de instrumentación el sexenio pasado en términos de política económica, pero un error capital, así, el error capital fue la forma en que hicimos la liberalización de la cuenta de capital. Fue un terrible error, porque ahora echar eso para atrás es prácticamente imposible. Sería tanto como venir ahora a cambiar las señales, ¿sí?, a la comunidad internacional, y eso en estas condiciones no se vale, porque lo que te piden los inversionistas internacionales es reglas claras, reglas permanentes. O sea, fíjate, reglas permanentes, porque sus estrategias de inversión son de mediano y largo plazo. Entonces tú no puedes meterlos en un proyecto de largo plazo para luego cambiarle las reglas, ¿sí? O sea, no puedes. Entonces, por eso estas cosas hay que ser tan prudentes. Yo creo que ahí los chilenos lo hicieron extraordinariamente bien, porque fueron mucho más prudentes que nosotros. Entonces, ya cometimos el error y ahora yo creo que nos va a tocar vivir con él. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer ahora? Pues simple y sencillamente dejar que los mercados funcionen un poco más flexiblemente, para que las entradas y salidas de fondos no sean tan anormales como fueron el sexenio pasado, ¿no? Porque ¿qué hicimos el sexenio pasado? El sexenio pasado seguimos una política de tipo de cambio muy equivocada, a mi juicio, muy rígida, ¿no? Y trabamos el tipo de cambio y trabamos las tasas de interés. Entonces dejamos que se metiera el dinero, que entrara y no dejamos que los mercados financieros funcionaran. Ahora como que los están dejando funcionar mejor, ¿no? Entonces de alguna manera eso yo creo que va a regular un poco, autorregular estos movimientos de capital, pero yo no creo que vamos a poder, yo creo que el error ya lo cometimos y que ahora ahí se va a quedar. Y lo que nos va a tocar desde el punto de vista de la empresa mexicana, porque esa es una preocupación que yo creo que debíamos de tener todos, pues es que hay que reconocer que hay una creciente participación en todas las áreas de actividad económica de inversión extranjera, y que insisto, qué bueno que hay, o sea, no lo estoy diciendo en el plan de que qué malo que haya inversiones, no, qué bueno. Si lo que es malo es que no haya una dinámica parecida de la inversión y de la empresa mexicana, ¿sí? Eso es lo que es muy malo. O sea, no es malo que haya inversión extranjera, y entonces ahí sí ve uno, ¿sí?, ahí sí ve uno que las cosas no van suficientemente rápido, ¿no? O sea, no van suficientemente rápido. Y la información es fragmentaria, pero te das cuenta, o sea, cada vez más en sectores de actividad más diversos, ves que la empresa mexicana pues se está simplemente cediendo el terreno, ¿no? Y entonces, bueno, el asunto es que decíamos, bueno, no vamos a poder generar empleos suficientes para nosotros, para la población en general, salvo en la informalidad, ¿no? Y entonces sí, pues como no hay empresas estructuradas, entonces pues se generan microempresas informales donde la gente sobrevive de alguna manera, pero en la informalidad, ¿sí? Y eso no es lo que podríamos llamar la empresa mexicana, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer, yo creo, un esfuerzo muy importante de política pública para facilitar estos procesos a las pequeñas empresas mexicanas, ¿sí? Muy vinculado con el resto de la economía, pero tu preocupación yo creo que es muy genuina. Y ahí es donde tenemos que ponernos a chambear. Y lo otro yo creo que ya nos lo vamos a tener que chutar, ¿eh? Yo creo que ahí no hay vuelta para atrás. Bueno, gracias al doctor Leucona. Si hay algún comentario final. Si quiere, bueno, gracias. Ya lo escucharon ustedes. En este momento, ya en cuanto bajemos de aquí, le vamos a invitar a que regrese muy pronto. Hay una oportunidad en mayo, en un encuentro que va a haber de la Escuela de Administración. Vamos a tratar de que a lo mejor se les invite por ahí, pero sí nos gustaría mucho tenerlo muy pronto entre nosotros, y si no es entonces, más adelante lo vamos a invitar a que venga a platicar con los estudiantes de economía y abrir un debate. Ha sido bastante interesante su conversación, su conferencia,
y le agradecemos mucho sus palabras. Gracias. No, pues gracias a ustedes por su atención, Miren, muy amables. nada más, sí, de una vez. Bueno, y como ya estamos en esto, voy a aprovechar el público para hacer algunos avisos. Íbamos a presentar la maestría en economía, que como les comenté es uno de los proyectos claves de desarrollo académico de la oferta educativa en la universidad y en particular en ICSA. Sin embargo, vamos a buscar un momento más apropiado para hacerlo. De momento lo que tenemos son los folletos, el doctor Calderón los va a distribuir y vamos a tratar de organizar una presentación de este programa en los próximos días. Les ruego que estén atentos. Y aprovechando esto de los avisos, como en las iglesias, les digo que el próximo miércoles, ya que estamos metidos con la reflexión sobre la globalización y los problemas de la industria maquiladora, el próximo miércoles va a haber podemos seguir en esta idea, en esta discusión. Va a haber la presentación de un libro muy interesante de Samuel Smith. Él es un investigador y profesor de la Universidad de Texas en El Paso, que tiene un viejo contacto con académicos de la universidad, es un viejo amigo de la universidad, y él ha entrevistado a lo más selecto de los protagonistas en lo que fueron los orígenes de la industria maquiladora en Ciudad Juárez, y le ha resultado un trabajo muy atractivo a la lectura, muy interesante en cuanto al contenido, y ahí uno encuentra verdaderas revelaciones de lo que fueron los orígenes de la industria maquiladora. Son entrevistas con industriales, con empresarios, con promotores industriales de Estados Unidos como Richard Bolin. La entrevista especialmente con Richard Bolin es fascinante, las cosas que uno puede escuchar de personas como él. Hay una entrevista con Jaime Bermúdez y una entrevista también muy interesante con Alfonso Murguía, que son personajes que seguramente ustedes ven en las páginas de sociales y en las páginas económicas y hasta de política de la ciudad. El libro es realmente una aportación al recorrido de la historia contemporánea de la ciudad, y los invitamos a que estén presentes en esta presentación del libro y desde luego a que lo compren. El libro no va a ser muy caro, aunque es muy voluminoso, pero vale la pena que si no lo van a la conferencia por compromisos de cualquier índole, que lo compren. Va a estar circulando y esperamos que sea un bestseller de la universidad. El trabajo realmente vale la pena. Al doctor Lecuona ya le regalamos un ejemplar y nos gustaría que en otro momento nos diera su comentario sobre el trabajo. Es una visión muy regional de lo que es la historia de la maquila aquí en Ciudad Juárez, pero también desde una perspectiva internacional, muy global, muy mundial, en la idea de estos personajes que hicieron posible la industria maquiladora en la ciudad. Los invitamos. Y por último, se nos olvidaba que estamos... Es el miércoles. ¿No les dije? Pues que me emocioné con lo otro. La presentación es el miércoles a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Universitario. Y vamos a contar con algunos de los personajes que son entrevistados, entre ellos Jaime Bermúdez, va a estar Alfonso Murguía, va a estar Richard Bolin, y va a estar también una economista muy inteligente y muy estudiosa del Paso, que es Lucinda Vargas, y desde luego va a estar el autor y el rector. Entonces pues los invitamos, ahí vamos a pasar lista de ser posible, ¿no? Okay. Bueno, un olvido como este que ya cometí, que son muy comunes en mí, le queremos agradecer infinitamente a la doctora Hernández Bielma, que ha sido quien ha estado pendiente de todos los detalles de esta semana, y que a la hora de pasar la lista a quienes más han trabajado se nos olvidó. Gracias, maestra, doctora, y pues que todo siga como va hasta ahora. Hasta luego. Listo.